7:18. Tenemos visita, amigos oyentes y seguidores. Está aquí en nuestra cabina el señor fiscal general de cuentas, don Jaime Barroso. Jaime, buenos días, bienvenido. Edwin, Micrófono, Foncho. A todos y buenos días a todos los radioescuchas. Hemos invitado al fiscal de cuentas porque hay un debate en la sociedad panameña luego de unas declaraciones, primero las declaraciones dadas por el Contralor, luego el endoso que en alguna medida hizo el presidente Mulino de esas declaraciones, y luego parece que pudieron encontrar la base legal en la cual el Contralor sustenta que puede, yo no sé si la palabra es aprender, cautelar, yo no sé cuál es la palabra que usan los abogados, o bienes o recursos en medio de la investigación. Para eso, ¿quién más que el propio fiscal general de cuentas que nos puede dar la explicación o la sustentación de qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede? Buenos días nuevamente, Edwin, y gracias por la oportunidad de dirigirme a todo tu radio escucha. Efectivamente, el Contralor General de la República, en uso de sus facultades, emitió una resolución que regula el artículo 29 de la Ley 84 del año 32. Del año 84. Ley 32 del año 84. Esta ley ya se había aplicado aquí en los años 90. Durante la década del 80, que inició la ley, no recuerdo, no he visto que haya sido utilizada por los gobiernos antes del 90, pero ya en el 90 el Contralor Carle inició utilizándola y ya con la DRP se secuestraba en base a esa norma. Lo que hizo el Contralor fue regularla y crear un procedimiento para poder dictar medidas precautorias y sacar fuera del comercio los bienes y recursos que podrían estar siendo objeto de una investigación por una posible lesión patrimonial. Hay abogados, colegas suyos, don Jaime Barroso, que opinan que esto es absolutamente inconstitucional. A ver, porque sabemos que la Asamblea puede aprobar todas las leyes que quiera. Una cosa es eso y otra cosa es que la ley riña o no con la Constitución. Por ejemplo, a propósito de esto que me están diciendo aquí, que dice Gonzalo, que está avanzando el tema de una especie de subsidio a las bandas independientes, mi topo de la Asamblea me dice, ya no sabemos en qué idioma explicarle a los diputados que no pueden estar aprobando leyes que alteren el presupuesto. Y eso, hasta yo que no soy abogado, pero que pasé por ahí como secretario 5 años, lo sé. Ellos no pueden decirle, métale la mano al presupuesto en 0.01% del PIB y déselo a las bandas. No pueden hacer eso. Pero entiendo que ellos se van a exhibir como focas, porque entonces después será declarada, me imagino que el Ejecutivo dirá que es inexequible. Puede que lo mismo pase acá, en su opinión, como abogado, ¿o no? Mira, yo entiendo que haya muchos abogados que crean que esa ley puede tener visos de inconstitucionalidad. Yo siempre he objetado cuando un abogado dice esa ley es inconstitucional porque lamentablemente no son miembros de la Corte Suprema de Justicia y la única que puede decretar que una ley o que un acto administrativo es inconstitucional es la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, sin ser miembro de la Corte, sin pertenecer a la Corte Suprema, yo también tengo una opinión y es que sí es constitucional. Si tú revisas el artículo 280 de la Constitución, encontrarás que dentro de las facultades que da el numeral 3 dice que el Contralor General de la República puede examinar. Examinar no es otra cosa que revisar las cuentas, hacer auditoría, intervenir y fenecer las cuentas y hace una explicación de una serie de personas que no es más que la definición de quiénes son agentes y empleados de manejo. Si tú buscas en un diccionario jurídico o un diccionario de la lengua española, encontrarás que cuando preguntas qué es intervenir una cuenta, te va a decir que es ponerla fuera del comercio.
Entonces, si nos vamos por ahí, siento, salvo que la Corte diga otra cosa, y en ese sentido el Contralor dijo que mientras la Corte no se manifieste, pues es constitucional. Pero con ese análisis que yo he hecho, que pues va a tener, por supuesto, mucho en contra, esa palabra intervenir las cuentas de los empleados de manejo, porque aunque no dice agentes o empleados de manejo, da una explicación de las personas, y esas personas son los empleados y agentes de manejo. Entonces, en base a eso, entiendo yo, debió desarrollarse el artículo 29 que le da esa medida, esa facultad al Contralor General de la República para poner fuera del comercio los bienes que pueden ser objeto de una investigación por una alguien lesión. Que evidentemente entiende el tema me escribe aquí: el tema diferencial es el secuestro de bienes. Ello implica aprehensión, custodia y mantenimiento de los bienes secuestrados. Bueno, mira. No es lo mismo intervenir que secuestrar, ¿no? Son dos cosas diferentes. Si vamos a lo teórico, como usted lo está trasladando, no es lo mismo. Es poner fuera del comercio. Mira, lo que ocurre en la realidad, fíjate, se habla también de que no hay un control jurisdiccional. La ley 67 del 2008 que crea la jurisdicción de cuenta dice en su artículo 33 que cuando el Contralor, en ejercicio de la facultad del 29, le da o hace alguna medida o pone alguna medida cautelar, tiene 5 meses para ponerlo a disposición del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la resolución que se dictó hace una semana atrás dice que pondrá inmediatamente a órdenes del Tribunal de Cuentas el cuadernillo de esa cautelación. Y entonces allí se ejerce el control jurisdiccional y podrán todos los abogados de las partes que se sientan perjudicadas impugnar, presentar incidencia, y va a ser un organismo jurisdiccional como el Tribunal de Cuentas quien va a decidir. Y hago esa explicación por la pregunta que acaba de hacer. En la práctica, el Tribunal de Cuentas no aprende absolutamente nada. Simplemente pone fuera del comercio, que entiendo es lo mismo que va a hacer la Contraloría. Se inscribe en el registro público y la persona, el propietario, sigue haciendo uso de la finca o del bien. Lo que no puede es moverlo. Igual ocurre con los vehículos. Los vehículos nunca son captados por el Tribunal de Cuentas, sino que se dejan bajo la administración del propietario. Claro, fiscal, pero fíjese que en su respuesta usted menciona lo que aparece en el texto. Sí. Y trae colación lo que puede mencionar la definición de la intervención, pero cuando se habla de secuestro no aparece taxativamente en el texto per se. Entonces queda interpretación. No. Es que ni la resolución ni el artículo 29 habla de secuestro. Dice, tomará las medidas precautorias necesarias. Una medida precautoria es ponerlo fuera del comercio. ¿Pero puede ser secuestrar un bien? También es la pregunta. Bueno, al final posiblemente sí, pero ya cuando esté en manos del Tribunal de Cuentas. O sea, el Contralor entra a hacer una investigación, un examen, una auditoría a una institución. Y si encuentra, por ejemplo, indicios gravísimos, puede inmediatamente cautelar, puede inmediatamente tomar una medida precautoria sobre esos bienes, y es lo que dice taxativamente el artículo 29 de la Ley 32. Dice claramente en su segundo párrafo, y me permito leerlo. Cuando las circunstancias lo ameriten, la Contraloría podrá suspender el pago de salarios, remuneraciones o asignaciones a cualquier clase que el Estado o cualquier entidad pública deba hacer a favor del agente o empleado de manejo o de otro funcionario o persona que se encuentre involucrada en las irregularidades descubiertas, y adoptará cualquier otra medida precautoria sobre bienes o fondos de tales personas o funcionarios a fin de proteger los intereses del Estado. O sea, tomar una medida precautoria
es poner fuera del comercio para evitar que esas personas transpongan. Y fíjense ustedes, una auditoría de la Contraloría General de la República históricamente han durado hasta 5 años. Lo mínimo que yo he visto en una auditoría que dure son 6 a 8 meses. El Contralor ha dicho que ellos lo pueden hacer entre 4 y 6 meses. Yo debo creer que si ponen toda la voluntad, lo pueden hacer. Pero pregunto, en 4 o 6 meses no hay tiempo suficiente para volarse todas las propiedades, todos los recursos mal habidos del Estado. Lo que se trata precisamente de evitar es eso. Esos bienes van a estar con una medida precautoria. Esas personas que se sienten lesionadas con el accionar podrán activarse ante el Tribunal de Cuentas y presentar todas las incidencias que serán resueltas en derecho. Y si el derecho les corresponde, estoy seguro que el Tribunal de Cuentas inmediatamente levantará las medidas que se hayan aplicado. Pero no es cierto que no tiene un control jurisdiccional. Yo me acuerdo, don Jaime Barroso, y usted también con seguridad, post-invasión, se creó la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, que eran 3 personas. Y a muchos nos sonó de que, oye, qué bien que se creó esa oficina era básicamente para investigar todos bienes mal habidos durante la dictadura. Pero de pronto, esa que se llamaba la DRP, adscrita obviamente a la Contraloría, de pronto comenzó a tomar un giro y nunca se me olvidó un día que salió a decir uno de ellos y que mañana tendremos una declaración que hará temblar al país. ¿Te acuerdas de eso? Total que nada tembló porque tampoco dijeron nada. O sea, esa oficina que comenzó con un buen sentido y un buen propósito, después sus integrantes le dieron un giro que quedó siendo después repudiada la misma. Bueno, felizmente después vino la legislación, creó la Fiscalía de Cuentas, creó el Tribunal de Cuentas, pero siguen estando de una manera u otra bajo la Contraloría desde el punto de vista de que tengo entendido, y me corrige si estoy equivocado, que por ejemplo la Fiscalía no puede actuar hasta tanto la Contraloría no envíe, no sé si la auditoría o un informe o lo que fuere. ¿Será que para evitar este debate de la interpretación de la norma, si el Contralor puede o no puede, ¿será que habrá que independizar esa instancia de Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Cuentas de la Contraloría? ¿O Jaime Barroso, en el poco tiempo que lleva en el cargo, piensa que así funciona? Mira, lo que pasa es que hay instituciones que nacen con defectos. Por ejemplo, la DRP nació con un defecto gravísimo que tú acabas de mencionar. Y es que todo dependía del Contralor General de la República. ¿Quién hacía la auditoría? La Contraloría General de la República. ¿Quién investigaba? La DRP, que estaba adscrita a la Contraloría General de la República y que tenía 3 magistrados que eran nombrados por el Contralor General de la República, así que eran sus subalternos. ¿Y quién fallaba los procesos? El tribunal, la DRP. O sea, que además tenían categoría de magistrados. Tenía categoría de magistrados. Eran juez y parte, hacían todo. Eso precisamente recibió muchas críticas porque no habían garantías para nadie. O sea, cuando tú eras investigado por la DRP, desde el inicio ya tú sabías si te iban a condenar o si te iban a absolver. ¿Ves? Entonces, eso trajo como consecuencia la creación del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas se crea en el 2008 y se inicia una nueva etapa en la recuperación patrimonial donde las personas tienen un control jurisdiccional, tienen un investigador que no es la misma persona que va a fallar. Bien, pero también esa figura del Tribunal de Cuentas nace con algunos defectos. Por ejemplo, el que tú acabas de mencionar, que el fiscal general de cuentas no puede iniciar una investigación, sino que necesita de que exista una auditoría de la Contraloría para poder activar esa investigación. Mientras todo eso pase, y lo dije inicialmente, mientras el Contralor hace esa auditoría,
pasan, qué sé yo, 1 año, 2 años, 8 meses, pero desde que una persona empieza a ser auditada por la Contraloría General de la República, él sabe que lo están auditando. ¿Ve? Primero, porque si todavía es funcionario público, pues van a su institución a hacer esa investigación. Segundo, porque si ya dejaste de ser funcionario, a ti te van a llamar de la Contraloría o te van a mandar un cuestionario de la Contraloría para que tú expliques cuál fue tu accionar. E inmediatamente se activan todas las alertas. Si me están preparando una auditoría, me deshago todos los bienes que al conseguí. final de la auditoría yo voy a estar con medidas cautelares. ¿Ve? Entonces desaparezco todos los bienes. Entonces, ¿qué hizo el contador? Utilizar lo que la norma legal le da, el artículo 29 que dice que él puede tomar medidas precautorias, ponerlo fuera del comercio. A ver, en ese sentido, casualmente más temprano discutíamos el tema en la Comisión de Gobierno. Reposan 2 iniciativas del Contralor Gómez Rudy, presentadas hace semanas, que casualmente generó un rifirrafe, un cruce de palabras con el señor presidente de esta comisión. Casualmente, uno de los puntos que esboza el Contralor es el retraso en los informes de auditoría de Contraloría, piedra angular de inicio de investigación por corrupción y delitos contra la cosa pública. Ahora, la iniciativa del Contralor es que se tomen en consideración los informes de auditoría de las instituciones, o sea, los internos de estas instituciones, como inicio para un momento después, cuando llega el oficial de la Contraloría, se integra al cuadernillo. ¿Cómo lo ve usted como fiscal? Bueno, mira, es que es lo que actualmente se ha hecho. Históricamente eso es lo que ha pasado. La Procuraduría o los fiscales entran a investigar, por ejemplo, un delito de peculado. ¿Verdad? Ellos tienen 2 opciones. Una, que la Contraloría oficiosamente haya iniciado una auditoría o ellos solicitarle la auditoría a la Contraloría General de la República. Pero ahí es el problema nuevamente, ¿cuánto va a durar esa auditoría? Sí. Y reiteradamente la Corte Suprema de Justicia y los tribunales superiores han manifestado en sus fallos que sin la auditoría de la Contraloría General de la República no se prueba el peculado o no se prueba la lesión patrimonial. O sea, necesitamos, según la Corte, eso. Pero entonces los términos son importantes, los tiempos, perdón, son importantes. Por supuesto, por eso es que se acorta con esto, con la medida precautoria que establece el artículo 29 de la ley 32, tú evitas eso, porque tú provisionalmente sacas del comercio los bienes o los recursos de estas personas. Eso no significa que se los quitaste, ni mucho menos. Están fuera del comercio. Congelados. Congelados, por decirlo de alguna manera. Y mira que y Edwin recordará, precisamente también después de la invasión, la palabra que se usaba era congelada, cuentas congeladas. El fulano tiene cuenta congelada, el otro tiene... Son medidas precautorias, ¿verdad? Para evitar que el dinero se despilfarre y se desaparezca o los recursos. Pero entonces, lo que pide el Contralor, ya eso, fiscal, siempre se ha hecho entonces. Por supuesto, el artículo 29 de la ley 32 es del año... Digo, el procurador, perdón, lo que pide el procurador, esto ya siempre se ha hecho entonces. No, el procurador pide que las auditorías de las instituciones presten el suficiente mérito. Exacto. ¿Ve? Para iniciar. Ajá. Para iniciar. Bueno, es que realmente, si tú ves todos los delitos de peculado que se están investigando, ninguno tiene una auditoría todavía. O la mayoría inicia sin tener una auditoría. Se puede investigar, pero caen en el mismo problema y es que no tienen una medida cautelar y se pueden desaparecer. De hecho, el caso de la DGI con el señor Oliva, uno de los puntos que advirtió... AIG, perdón. Uno de los puntos que advirtió el juez durante la audiencia fue ¿dónde está el informe de auditoría de la Contraloría? Y el fiscal dijo, estamos a espera para juntarlo al cuadernillo. Yo no sé pero al final... Pero ellos están haciendo la investigación, ¿sí o no? Sí. Eso no es óbice para no hacer la investigación. Y que pareciera que ahí es donde está el talón de Aquiles, o donde está la discusión. Si sí o si no, si se puede o no se puede, con o sin la auditoría. Sí, ahí es donde está. Y es lo que creo que dijo el procurador. Sí, el procurador. O sea, mi responsabilidad es perseguir el delito. Así es. Con o sin auditoría. Así es, estoy lo correcto. Para mí, el procurador puede iniciar su investigación sin necesidad de que esté la auditoría. Pero para lograr una condena, necesita que exista la
la auditoría porque esa es la que va a señalar que se perdió un dinero. La de la Contraloría. Porque es una disposición constitucional que dice que el que examina las cuentas de los agentes de manejo y de los... Es la Contraloría. Es la Contraloría Pero General usted de está la hablando que República. hay auditorías que tardan tanto tiempo en terminar, en concluir. Por supuesto, por supuesto. Me imagino, y muchas veces lo vimos en administraciones pasadas, que era por falta de personal. Yo tengo que aclarar, sin ánimo de defender a nadie, porque no estamos aquí para defender a nadie, pero la verdad hay que decirla. En la nueva administración de la Contraloría, nosotros hemos recibido en la jurisdicción de cuentas el doble de las auditorías que se recibió, por ejemplo, el año pasado. Y eso para nosotros es de suma importancia. O sea, fiscal, básicamente si al Contralor no le da la gana, así, no le da la gana, No tenemos nada que hacer. no hay nada que hacer. O sea, el supuesto. Ministerio Público no puede investigar si el Contralor no le da No, la no, no, sí, ya va, espera un momento, sí. Usted acaba de decir lo siguiente, el Contralor puede investigar, pero Procurador. el procurador puede investigar, Sí. pero necesita la auditoría de Contraloría. Para lograr la condena. Perfecto. Si el Contralor, llámese Anel Flores o Gerardo Solís o quien sea, no le da la gana de investigar o de hacer la auditoría, ¿cómo queda la Procuraduría? Fastidia. Bueno, como dice, mira, yo te voy a poner un ejemplo que yo viví. Yo fui abogado en un proceso, cuando era abogado litigante, contra una funcionaria y esto nunca llegó la auditoría de la Contraloría. Y fue absuelta. Y la fiscal la apeló y fue al Tribunal Superior y fue absuelta porque no existía la auditoría de la Contraloría. Pero esto era peor. Era peor porque en la pasada administración, recordarán que se aprobó una ley que además de todos estos escollos que tenemos, decía que el Contralor a su libre criterio podría archivar las auditorías. Así de simple. O sea, libre criterio es decir, Edwin Cabrera es mi amigo, yo soy Contralor y Cabrera es mi amigo y por O sea, eso una yo lo archivo. discrecionalidad prácticamente. Total, eso la Corte lo declaró inconstitucional. Creo que bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, lo declaró inconstitucional hace unos meses atrás. O sea, era peor. Hoy en día no tiene esa discrecionalidad. Aquí me escribe un oyente y dice lo siguiente, el tema diferencial es el secuestro de bienes. Ello implica aprehensión, custodia y mantenimiento de los bienes secuestrados. El Tribunal de Cuentas nunca ha secuestrado bienes, ni siquiera dentro del proceso de cuentas. Solo se ha limitado a sacarlos del comercio. Bueno, pero es que la norma de la Contraloría General de la República habla de medidas precautorias. Una medida precautoria es inscribir en el registro público y poner fuera del comercio. Puede tomar cualquier medida precautoria, no necesariamente la aprehensión del bien, que no se da en el Tribunal de Cuentas actualmente. Ahora, como dije anteriormente, la jurisdicción de cuentas es una jurisdicción sui generis. Es la única jurisdicción en el país que no inicia sus propias investigaciones ni culmina su propio proceso. Porque yo no puedo iniciar una investigación hasta que me llegue la auditoría de la Contraloría porque la ley así lo dispone. Y el Tribunal de Cuentas no puede ejecutar sus fallos porque la ley dispone que 2 meses después de la última resolución, o sea, de la resolución de cargos, debe poner el fallo o la resolución o el expediente a órdenes de la DGI para que la DGI se encargue de la ejecución. O sea, un ejemplo, si yo estoy siendo investigado, licenciado, por enriquecimiento justificado y tengo tantas propiedades y tantos autos, un ejemplo. O sea, entra la Contraloría en este proceso a congelar, por ejemplo, usar la palabra que usamos, los bienes. Pero aparte de eso, o sea, esto ustedes lo remiten, la Contraloría remite a otra instancia que es al Tribunal de Cuentas. Al Tribunal de Cuentas. Sí. Y el Tribunal de Cuentas va a investigar si efectivamente, el Tribunal de Cuentas lo va a mandar a la Fiscalía General de Cuentas, que va a investigar si a su criterio efectivamente se configuró una lesión patrimonial. Si es así, emitirá una vista fiscal pidiendo el llamamiento a juicio de esta persona y será juzgado con el debido proceso. Y aplicando la resolución del Contralor, ¿el bien cómo quedaría entonces? ¿Pasaría a custodia de quién? ¿De qué ente? Del Tribunal de Cuentas. Del Tribunal de Cuentas. Sí, es que la resolución en el artículo 9 dice
de la declinación de las medidas precautorias. Las medidas precautorias adoptadas por la Contraloría General de la República se declinarán al Tribunal de Cuentas inmediatamente después que se hayan adoptado. O sea, de una manera inmediata, a pesar de que la ley dice que tiene hasta 5 meses. Ellos decidieron hacerlo de inmediato para darle la oportunidad a las partes que se sienten lesionadas que puedan activar sus recursos ante el Tribunal de Cuentas. Aquí le preguntan, ¿qué pasa si el bien está hipotecado? ¿Se fregó el que de buena fe tomó en hipoteca? ¿Lo puede llevar a remate? El derecho a la propiedad y el derecho a venderla queda supeditado a la imputación de una entidad que no responda a nadie como la Contraloría. Bueno, ocurre lo mismo que ocurriría en materia civil si un bien hipotecado es secuestrado. Esto se va a surtir por lo establecido en el Código Judicial y a partir de este mes por lo que dice el Código Procesal Civil. Fiscal, yo le tengo una pregunta como abogado. Y esta duda se la trasladé al Contralor en su momento. Y él me dijo, bueno, sí, habrá que ver, ¿no? Cuando uno lee y repasa las auditorías recibidas por la Fiscalía de Cuentas de parte de la Contraloría durante la gestión de Gerardo Solís, uno se da cuenta que son mínimas, ¿no? Al final creo que fueron 5 o 1. El año pasado recibimos 31. El año pasado, pero con Solís a la cabeza. Sí, el año pasado estuvo Solís todo el año. Perfecto. Recibimos 31 en la Fiscalía General de Cuentas por un monto de $600,000 versus 132 que he recibido hasta el día de hoy por un monto de $53 millones alrededor. La exfiscal... Espera. Esa estadística está... Es fuerte, ¿eh? Está Sí, fuerte. Está fuerte. Está fuerte. En lo que va de este año Hemos recibido 132 por un monto de $53 millones. y el año pasado entero, 30 y tantos. 30 y pico. Pescaditos. Porque le voy a decir lo siguiente. Lo que dice una nota aquí muy interesante es que entre el año 2020 y 2024 se solicitaron unas 235 auditorías. Solamente se abrieron 17 procesos y apenas 4 fueron efectivas. En el mismo periodo, la Fiscalía General de Cuentas, usted no estaba presente obviamente, requirió 52 auditorías a la Contraloría. De estas, la institución respondió 16 notas, ordenó 4 auditorías y finalmente remitió un único informe. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que la Contraloría General de la República tiene que abrir una investigación a Gerardo Solís? Bueno, yo no. Se lo pregunto como abogado. Yo Voy lamentablemente. a hablar como abogado y no como fiscal. Bueno, ¿Cómo así? pero pues, Lamentablemente para usted, yo estoy aquí como fiscal de cuentas y la ley me prohíbe entrar a hacer ese tipo de análisis porque eventualmente, de darse ese hecho condicionado o incierto que usted menciona, yo sería parte de ese proceso. Así que yo estoy inhibido de hacer cualquier comentario sobre el tema de una investigación Quedaría para cualquier descalificado persona. posteriormente, si fuera el caso. ¿no? Así es. Quedaría descalificado. Esto me recuerda ayer en la comparecencia de la designada magistrada Agurto, cuando le preguntaba al diputado Vega y el diputado Camacho, ¿y usted qué opina de tal tema? Y este tema, obviamente que no puede, si esos temas van a llegar en su momento en mi despacho, yo cómo me voy a adelantar un criterio de eso, Pero obviamente. el señor Gerardo Solís ya no hace parte del Estado. Sí, pero el Pero fiscal no es él, fiscal. no es él. Yo sí soy fiscal. Es No es fiscal. él, soy yo el que soy el Sí, fiscal exacto, y exacto. yo mismo estaría dando Un tiro la de- fórmula de que me declaren impedido, Impedido, No para pasa conocer. nada, no pasa nada. Yo nada más O sea, hacía de la ser- consulta. Vamos al terreno de la especulación sin que me responda el fiscal. A pregunta de Gonzalo, si por esos avatares de la vida el ex contralor Solís fuera investigado por lo que hizo o por lo que no hizo, de alguna manera eso llegaría a la Fiscalía de Cuentas o vaya usted a saber a qué otros, porque bueno, también hay que saber qué tipo De investigación. de investigación y a qué se refiere, ¿sí? Porque hay otras investigaciones que podrían ir al Ministerio Público También. y no a la Fiscalía de Cuentas, por ejemplo. Sí, bueno, por eso sí nos lo han explicado, por eso que los jueces y fiscales no opinan nada, de nada, porque no saben si el caso les cae en sus manos
y quedan descalificados para conocer el mismo. Es que ya diste una opinión y ya, ya prácticamente conoce, dijiste por así dónde vienes, ¿no? Ya te declaras impedido. Me da la impresión, por lo que le escucho al fiscal Jaime Barroso, bueno, para eso existen los órganos legislativos, para permanentemente estar revisando la legislación. Me da la impresión, por lo que he escuchado en la mañana de hoy, que sí debe ser objeto de una revisión y actualización Bueno, del sistema. usted fue miembro del órgano legislativo y sabe perfectamente que las leyes no son estáticas. El derecho y las leyes se modifican según la conducta humana y toda ley tiene la posibilidad de mejorarse siempre, ¿verdad? Modificaciones que ayuden a enfocar, investigar y fallar mejor en los procesos. En ese sentido, la jurisdicción de cuentas durante este año del 2025 estuvo inmerso en un estudio para modificar y reformar la Ley 67 del 8 de noviembre del año 2008 que regula la jurisdicción de cuentas. Y ahí pues hay muchas cosas que vamos a mejorar. Tengo varios comentarios, fiscal. Está dando mucho de qué hablar. Empiezo con el primero. Este partner de ICAR, ¿no? Con tantas denuncias, si sumas todos los peritos contables del país, no dan abasto para investigar y entregar reportes a tiempo. Por eso se retrasan. Sí. Después dice por acá lo siguiente. Pasa exactamente lo mismo en este momento. La Contraloría lo es todo. Hace control previo, control posterior, audita si hay hallazgos. Sus auditos son los que solo pueden ir a la justicia y para rematar, ahora intervendrán bienes. Eso es lo que dice un oyente. Por otra parte, dice otro oyente, un abogado, dice, estos procesos son muy complicados. Si la Contraloría realiza un audito y se percata de que hubo un posible mal manejo de fondos, fiscal, ¿por qué debe ir primero al Tribunal de Cuentas y no directamente a la Procuraduría de la Nación? Porque el organismo jurisdiccional encargado de la recuperación de los bienes que han sido desviados del Estado es el Tribunal de Cuentas, tal y como lo dice el artículo 281 de la Constitución Nacional. Le tengo una última consulta. Dice, la otra complejidad es cómo el Tribunal de Cuentas va a aceptar en declinación una medida cautelar para que no exista abierto un proceso de cuentas. No funciona así. Es que la ley dice desde el año 2008, en el artículo 33, la ley 67 que crea el Tribunal de Cuentas, y me tomo la licencia de leérselo. Las medidas cautelares adoptadas por la Contraloría General de la República con fundamento en el artículo 29 de la Ley 32 del 84 tendrán que declinarse dentro del término de 5 meses contado desde su adopción ante el Tribunal de Cuentas. Y esto es así porque la Contraloría es un ente administrativo no jurisdiccional que no puede llevar un proceso y tiene que pasarle esa información, tiene ese acto que ellos realizaron, tiene que ponerlo a disposición del Tribunal de Cuentas para que ejerza un control jurisdiccional e inicie inmediatamente el proceso de cuentas. Otra pregunta. ¿Qué cantidad de abogados hay aquí interesados en la materia? 39,000 y pico de abogados hay en el impresionante. país. Me dicen acá, además la jurisdicción de cuentas tiene una tradición de procesos que tratando de probarse la comisión de un delito, bienes mal habido, como el señor lo ha dicho, no se consigue probarse. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas mantiene cargos en función de la auditoría. ¿Significa esto que aunque usted sugiera la comisión de peculado y no lo pruebe, Contraloría mantendrá el secuestro? No. Y no es tan así. Nosotros, yo antes de ser fiscal general de cuentas fui magistrado suplente de cuentas y consultor jurídico del Tribunal de Cuentas. Y no fue una a la vez en que una auditoría de la Contraloría General de la República no hizo mérito para que saliera un fallo contra personas. Se han archivado expedientes, se han cerrado expedientes porque tanto el fiscal como los magistrados concluyen que esa auditoría no fue concluyente para lograr una condena. Así que no funciona. Si se prueba inmediatamente,
Si se prueba la absolución, si se prueba que la persona no tuvo nada que ver en esa lesión patrimonial, se dicta una resolución de descargo e inmediatamente que quede ejecutoriada se ordena el levantamiento de todas las medidas cautelares que existan, porque al declinarse hacia el Tribunal de Cuentas lo que hacen es dárselas y quedan bajo su potestad el dueño del expediente, el dueño de la medida cautelar del Tribunal de Cuentas, y si ellos dicen aquí no hubo una lesión patrimonial, inmediatamente proceden a levantar todas las medidas cautelares. Y a devolver. Por supuesto, al levantar la medida cautelar, tú haces con tu bien lo que quieras hacer. ¿Por qué el Tribunal de Cuentas, pregunta este oyente, no crea su juzgado ejecutor, así se evita tener que enviar el expediente a la DGI? Porque no puede hacerlo por sí mismo, ya que la ley la obliga a mandárselo a la DGI. Eso tiene que venir en las modificaciones a la ley donde diga que el Tribunal de Cuentas ejecutará sus propias Pero fallos. suena lógico. Por supuesto, es lo que Suena debe lógico. hacer. Y hacia allá vamos con los estudios que estamos haciendo para las reformas. Bueno, dice, acaba de decir que la Contraloría no es un ente jurisdiccional. Por eso no debe tener la facultad cautelar, dice este abogado. Bueno, la ley le da esa facultad y la Constitución, reitero, en el artículo 280, numeral 3, dice 3 verbos. Facultades del Contralor General de la República: fiscalizar, intervenir y fenecer las cuentas, y hace una explicación allí de a quiénes, y esa explicación es la misma explicación que se usa para definir quién es un agente o un empleado de manejo. Y si buscamos, como dije anteriormente, qué significa intervenir una cuenta, pues es ponerla fuera del comercio. Fiscal, yo le voy a preguntar como un simple ciudadano que no tiene conocimiento en lo absoluto del tema de derecho. ¿Cómo podemos hacer? Escuchando cada una de sus explicaciones, yo me imagino a la gente que nos sintoniza que tampoco tiene conocimiento del derecho y dice, no estoy entendiendo absolutamente nada de todos estos procesos. Y esto lo que refleja, en un sentido, digamos, es la poca capacidad de actuar de la justicia en este país. Todos los procesos que hay, toda la burocratización que existe alrededor del Estado panameño para que quienes cometen un delito no cumplan su condena. Le pregunto, todos estos procesos que usted trae a colación, la Contraloría, la Fiscalía de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, la Procuraduría, ¿no hay forma en que se minimice, en que no sea toda una burocracia alrededor del sistema judicial que le permita a estos investigados, incluso imputados, a cumplir su condena? Bueno, es que hay algo que se llama las garantías individuales, las garantías procesales. Yo no veo tal burocracia, lo que veo es una serie de garantías que hay que respetarle a los investigados. No podemos volver a la época de la DRP, donde todas las garantías eran cercenadas, el Contralor te auditaba, te investigaba y te condenaba. O sea, no tenías, como quien dice, otro mosaico donde bailar. ¿Ves? Entonces, eso lleva a que se cree esta jurisdicción. Y esta jurisdicción tiene 3 magistrados que van a jugar y un fiscal que va a investigar. Y dentro de todo esto se respetan las garantías de los procesados para que haya un debido proceso. Y pues todo el que acude, todo el que es señalado por una posible lesión patrimonial contará con esas garantías procesales y será tratado de esta manera. Ahora, el que no ve bien la resolución de la Contraloría, obviamente en un Estado democrático es susceptible a presentar una demanda ante la Corte. Le voy a decir algo. No conozco una sola ley del país que no sea susceptible de recibir una demanda de inconstitucionalidad. Es la Corte la que va a decidir si esa demanda está en lo correcto o si esa demanda es incorrecta. Pero cualquier abogado puede ir contra cualquier ley y presentar una acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo le fue ayer con la reunión con Ernesto Cedeño? Excelente. El diputado Ernesto Cedeño entendió claramente cuál es la posición de la Fiscalía General de Cuentas y incluso luego de eso emitió
en sus redes sociales un video donde decía que no iba a proceder con solicitar modificaciones a la ley de la Contraloría en vista de la conversación que tuvimos y de que le hablé que el próximo año posiblemente les tocaría a ellos decidir sobre las reformas a la ley 67 y lo animé a que algunos conceptos, algunas sugerencias que él tenía las hiciera valer en la Asamblea Legislativa. Bueno, ahí está la explicación que nos comparte el señor fiscal general de cuentas, don Jaime Barroso. Creo que ha sido interesante y coincido con lo que decía Gonzalo hace un momento. Veo que hay una cantidad de abogados que han reaccionado a la intervención del fiscal. Al final, yo me hago eco de lo que dijo el fiscal al principio. El único ente responsable de declarar inconstitucionalidad es la Corte Suprema de Justicia, más nadie. Todos los demás, abogados y no abogados, podemos opinar en una determinada dirección, pero uno, corresponde a la Corte determinar eso. Pero dos, que se sepa, no hay ninguna demanda interpuesta. Sí, entiendo que el viernes se presentó. El viernes. El viernes se presentó una demanda, entiendo, y algunas advertencias de inconstitucionalidad. Que sí. Que es normal en un Estado de Derecho. Por supuesto, eso es inevitable. Eso es inevitable. En una ocasión, discutiendo un posible proyecto de ley, un abogado que estaba dentro de la discusión dijo, hey, mejor no entremos en esta discusión porque me parece que la norma tal como la estamos disponiendo es inconstitucional. Y yo le hice la aclaración, mira, si así fuese, la Asamblea Legislativa nunca podría discutir una ley, porque todas tienen la posibilidad de que alguien... O sea, al legislativo le corresponde hacer su parte. Por supuesto. Al judicial la suya. Y al judicial... Bueno, pero también hay departamento de legal, o sea, ellos tienen sus equipos también de asesores. Sí, pero ellos no pueden declarar... Mira, tú puedes tener 20 abogados. Ya yo le he explicado lo que pasó con el diputado, el legislador en aquella época. Pido cuestión de orden para presentar el proyecto de ley por la cual se crea la pena de muerte. Norma constitucional. Tú fuiste el abogado que asesoró ese proyecto del diputado, el legislador, sí. ¿Y tú por qué permitiste que presentara? Él dijo que él no le importaba, que él lo iba a proponer de todas maneras. O sea, aunque la Constitución prohíba la pena de muerte, él al final también, dos dedos de frente también. Si te está diciendo el equipo legal de la Asamblea, por el amor de Dios, esto lo procede por esto, yo lo voy a hacer de mis... Queda como ridículo ante el país. Ese es el problema del diputado. Tenemos un problema nosotros los abogados. Y digo problema porque eventualmente en algún momento seguramente yo también lo hice. Y es que cuando analizamos una norma decimos así con esa seguridad, este artículo es inconstitucional. Riñe, ustedes dicen que riñe. Bueno, cuando me di cuenta que también lo hacía, traté de cambiarlo y en los últimos años siendo abogado litigante, yo siempre decía, ese artículo tiene visos de inconstitucionalidad, podría ser inconstitucional, es susceptible de demandarlo. Porque cuando tú dices es inconstitucional... ¿Y le hacían caso? Te estás subrogando el derecho que es solamente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno. 8 minutos. Don Jaime Barroso, muchas gracias por estas explicaciones y, bueno, para algunos aclaraciones, para otros confusiones. Pero el debate está planteado y, bueno, mientras no hay una declaratoria, el Contralor por su lado, la Fiscalía de Cuentas por el otro y la instancia de Tribunal de Cuentas seguirán actuando con lo que existe en la ley. El Contralor lo definió muy bien en su conferencia de prensa. Dijo, mientras la Corte no lo declare inconstitucional, es constitucional. Y eso es lo que dice la ley. Dice el amigo de Icar, quien se autodenomina abogado de carretera. Ay, Dios mío. Dice que... Ahora se me perdió. Mejor. Oiga, así hablará con él, ¿no? No, es que han entrado tantas vainas que... Aquí está.
los actos se presumen legales hasta tanto sean declarados ilegales o inconstitucionales. Eso se llama principio de legalidad de los actos administrativos. ¡Wow! Toma. ¡Wow! Dios Toma. mío, el abogado de carretera. Oiga. Toma, ahí está. El que sube el saco. Ahí está. Yo no sé cuál es su rabieta con el señor ahora. Hombre, no, yo no tengo ninguna rabia. Oiga, ¿qué le pasa? Yo no tengo ninguna rabia. Pero bueno. Don Jaime Barroso, muchas gracias. Gracias a todos Muy amable. ustedes. 8, 3 minutos, señor Alfonso. Tenemos cambio pendiente.